Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores que suman para una conciencia de cultura regional, entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial. Aquí estamos, en vivo, como cada domingo de 12 a 13:30, porque siempre es bueno acompañarse con la radio, mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal,
colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chana. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo, pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador. En el tren sonar escuchábamos a Ramón Ayala de su autoría en Pan del Agua. Muy bien, estamos comenzando este tránsito dominguero del tren zonal. Por estas vías que usted habilita, por estas estaciones que van siendo enriquecidas, aportadas por cada corresponsalía, por distintas personas interesadas, importadas en las cosas que realmente tienen valor, en aquello que nos va marcando con la identidad, con la pertenencia y con el compromiso histórico. En la conducción técnica, Gustavo Podestá, Miguel Ángel Lorenzón en la locución de turno, los compañeros de la radio, un saludo de Ricardo Maldonado para todo el equipo de la radio y para todos los oyentes que son pasajeros del tren zonal. A partir de este momento, usted es pasajero del tren zonal y venimos ya disfrutando la buena música, la canción bien fundamentada, con calidad, con trabajo poético y compositivo, tal como es la obra de Ramón Ayala. Pan del Agua, lo escuchábamos. Y ahora vamos a escuchar un tema que pertenece a Tito Gómez y a Carlos Gutner, con la voz de Zuni Aguirre, Sendero de Noviembre. Segundo tema musical en este domingo que estamos empezando a compartir y viajar en el tren zonal. Viajando como todos los domingos, 24 de julio es la fecha que hoy nos congrega. Y esta es la música, esta es la canción de nuestro país, que también nos congrega y que raramente suena en los medios de comunicación. El tren zonal ofrece una alternativa clara, definida y definitoria de los valores que sustentan la canción argentina, la canción rioplatense. Sendero de Noviembre, esta canción que nos interpretan Tito Gómez y Zuni Aguirre.
ansias y olvidos la primavera. Noviembre de poco sol y ñanga pirí, y un viento silbó silencios por una espera. Sendero de luna y barro te trajo a mí, corrientes tiñó la ausencia de mi camino, con huellas de sueño largo y amanecer, quebrando las soledades con canto y vino, perfume de lluvia fresca al atardecer. Sendero de lluvia y barro borró la noche, con cielo de luna y viento tu gris andar. Silencio de sueño azul que dormía el pueblo, me trajo con un te quiero a tu ventanal. Y un tiempo de amor pasado volvió en tus besos, muchacha de larga espera y amor de sol. Noviembre de charco y luna fue mi sendero. He vuelto por un momento a soñar con vos. Bajo aquel cielo crucé la calle, de charcos y aromas yuyos igual que ayer. Borracho de lejanías por encontrarte, he vuelto por un momento, mi pueblo fue. Sendero de lluvia y barro borró la noche, con cielo de luna y viento tu gris andar. Silencio de sueño azul que dormía el pueblo, me trajo con un te quiero a tu ventanal. Y un tiempo de amor pasado volvió en tus besos, muchacha de larga espera y amor de sol. Noviembre de charco y luna fue mi sendero. He vuelto por un momento a soñar con vos. He vuelto por un momento a soñar con vos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla esta canción de Tito Gómez en la música, en la composición musical, la poesía de Carlos Gutner, esta presencia de este poeta de Concepción y la voz inigualable de Suni Aguirre, gran cantora argentina, nacida en el Chaco y una de las mejores voces chamameceras que tenemos, Suni Aguirre. Su voz en el tren zonal y esta canción Sendero de Noviembre que hemos compartido con todos los pasajeros del tren zonal. Esto es el tren zonal por la integración de los pueblos, como todos los domingos de 12 a 13:30 y por supuesto siempre sobre la mesa distintos ejemplares del tren zonal que traen en su página de apertura, la página 3, la nota editorial. Vamos a recibir este marco musical para poder compartir la leyenda que tiene que ver con la nota editorial. Volver al pasado. Volver al pasado. Nota editorial del tren zonal que yo edité allá por junio-julio del año 2019. Hace exactamente 3 años. 3 años atrás escribí esta nota editorial en pleno macrismo y parece que las cosas no han cambiado mucho sustancialmente.
Volver al pasado. Es lo que estamos viviendo, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Es el persistente retroceso que de manera sistemática aplican los fundamentalistas neoliberales de la economía cada vez que llegan al gobierno. Esto sí que es volver al pasado. Martínez de Hoz, Cavallo, Sturzenegger, Durán Barba y todos los CEOs de las empresas endeudadoras del Estado y fugadoras de capitales. Los nenes bien, Macri Dixit, todos hacen desastres a la hora de administrar la cosa pública y responder con infortunios a las demandas sociales. Ellos miran siempre para otro lado, ¿eh? Interpretan el mundo al revés. Le dicen barbarie a toda cultura no europea europeizante. Se creen el pueblo elegido y el resto la miserable chusma, que tiene el tupé de autogobernarse y soñar con el bien común. Así, donde hubo y hay masacre y persecución política, ellos ven recuperación republicana y democrática. En nombre de la libertad, ejercen una desembosada tiranía de mercado y de poderío militar. Siempre se alían con el diablo y luego escriben la historia, entre comillas, a la Bartola, como la escribió Bartolomé Mitre, después de haber cometido el mayor genocidio contra un pueblo soberano como el Paraguay, 1864-1870, la gran tragedia. Dio la Argentina a los ingleses, combatió al indio y al gaucho, enterró el federalismo y fundó un diario para la santa palabra mentirosa. Los Leucolanata Majul vienen de ahí, de esa práctica de embosamiento, calumnias y mentiras. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos de este pantano neodependiente del Fondo Monetario Internacional y de la CIA Mossad, que nos tienen nuevamente en sus garras? Sabemos que nunca se fueron porque también los anteriores gobernantes creyeron y creen en el capitalismo como sistema económico adecuado a la diversidad productiva y al emprendimiento privado. El único detalle, vaya detalle, ¿no?, es la comprobación histórica que ese capital nacional, de los que realmente cortan la torta en la cadena de precios y en el comercio fuerte interior y exterior, siempre han cabresteado a la voluntad del imperio. Los grupos especuladores financieros expoliadores de Estados Unidos, de Israel y de Europa, todos enemigos declarados de la humanidad y de la madre tierra. Son las mismas mafias que destruyen las alternativas nacionales y populares, la construcción de un auténtico nuevo orden social que ponga en práctica los mayores anhelos de las grandes causas políticas que han movilizado a naciones enteras. Volver al presente es gobernar con soberanía económica, con justicia social e independencia política, tres banderas que no pertenecen solo al justicialismo, sino a todos los pensamientos de argentinos bien nacidos. Está en el ideario del radicalismo y del socialismo. Hoy gobierna la oligarquía y los vendepatrias. Eso sí, son volver al pasado. La unión industrial y la sociedad rural, los pseudos cooperativistas y banqueros voraces. A ellos no les importa el ideal de la patria grande, la de San Martín, Bolívar y Artigas, la de Sandino, Zapata, Perón, Allende, Chávez o Castro. Los señores del dinero, ignorantes del significado prójimo, solo han exportado colonización y pobreza, manipulación y experimentos destructivos. Así estamos hasta que nos sacudamos el yugo opresor
como canta el himno de la hermana Venezuela, sabiendo que la patria está de pie con los que bien la aman. Nota editorial que firma quien les habla, Ricardo Maldonado. En este domingo, compartiendo el tren zonal. Vamos a recibir la palabra desde Colastiné de Víctor Anchával, Memorias de los Hijos de la Tierra. Para el tren zonal, programa de Ricardo Maldonado, por Radio General Urquiza, Nacional, Entre Ríos. Les habla Víctor Anchával. Al nuevo territorio que Ricardo Rojas se proponía establecer para la imaginación creadora, lo llamaría País de la Selva. Y en él pretendía abarcar, según sus propias palabras, una región argentina que se extiende desde la cuenca de los grandes ríos hasta las primeras ondulaciones de la montaña. No hablaba de otra cosa que no sea lo que les voy a ir relatando. El ramal de Barranqueras, Chaco a Metán Salta atraviesa cual columna vertebral del impenetrable alrededor de 700 kilómetros por nuestro Gran Chaco. Por donde antes fuera el antiguo camino del Indio, se fue construyendo este ramal ferroviario. A su paso fueron naciendo los pueblos: Machagay, Quitilipi, Roquesán Peña, Aviateray, Pampa del Infierno, Los Frentones, entre otros, en la provincia del Chaco. Pampa de los Guanacos, Los Pirpintos, El Caburé, Monte Quemado, en el territorio Chaco-Santiago. El Quebrachal, Joaquín de González, Metán del Chaco salteño, para nombrar algunos de ellos. En 1909 ocurre el hecho más importante que vendría a cambiar la economía chaqueña, según don Guido Miranda. Se refiere al comienzo de la construcción del ramal que abrió nuevos horizontes a la población encerrada en los alrededores de la capital, Resistencia. El ferrocarril produjo la transmigración de miles de habitantes. Al cabo de ese año llegó hasta Macaché, donde surgió el pueblo que antes fue Fortín, que velara la divisoria de blancos e indios. Muy pronto penetró en el departamento del Caaguazú, desintegrando su fabulosa soledad. El tramo de Puerto Tirol a Viateray, que son 178 kilómetros, quedó habilitado en 1914, en razón de estarse construyendo el otro ramal desde Añatuya a Viateray. Así nacieron General Pinedo, Charata, Las Breñas, Corzuela, Campo Largo, que se fueron poblando con familia de obreros del Chaco Santiago. Como el mismo Viateray, que en 1911 ya estaba poblado por una comunidad casi enteramente santiagueña, la que le daría volumen al trabajo en los obrajes y más tarde en las chacras algodoneras junto a los gringos que fueron llegando en la ola inmigratoria del este de Europa. Allí se encontraron en los trenes nocturnos de Campo del Cielo, colmados con las criaturas más humildes de la tierra. Los trenes del ramal Barranqueras a Metán, de gran significación para la región, todos los años, para la época de la zafra algodonera, venían repletos de familias de los pueblos forestales del Chaco santiagueño, los algodonales de la provincia del Chaco. El hombre dejaba el hacha, salía del monte
reunía a su familia y con algunas cositas embolsadas trepaban al metanero, como le decían. Aviateray era el punto de encuentro. Allí bajaban pasajeros para hacer el transbordo en el tren que los llevaría a Santa Fe, Rosario o Buenos Aires, que eran los menos. Los demás eran cosecheros que se dispersaban por las colonias de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, etc. Los demás, que venían en el metanero, seguían algunas estaciones más y se iban bajando según su destino. En el metanero trepamos con unos de mis hermanos, yo de 12 años y él de 14, con boleto bracero, los de a peso, de ida y a la vuelta, bueno, normal. Bajamos en Pampa del Infierno. De pronto, desde una volanta, alguien gritó: "A ver los que van a Pampa Juanita". Era nuestro destino. Y ese lugar, una colonia, donde debíamos encontrarnos con una familia amiga de los Pirpintos. Ya estaban ahí. Los habían instalados en un techado que tenía como pared algunas tablas apoyadas del lado sur. Y era invierno. Con las heladas dormíamos en el piso de tierra. Doñada, don Teodoro y sus 6 hijos. Los changuitos, cuando el frío era insoportable, nos íbamos a acostar en un galpón sobre las bolsas con cereales, y el cansancio le ganaba al sueño. Todos los días rumbeábamos al algodonal. Una parada al mediodía, algún guisito, una sopa, y luego volver a los liños hasta bien tarde. Esa fue mi experiencia en los algodonales, en la cosecha. De ganancias, ni hablar. Sí, me quedó para siempre. Las imágenes de esos seres simples, humildes, sus pesares, sus sentires, con todos los atributos de la buena gente. Y hoy me doy cuenta que escribían la historia sin saberlo. Yo lo recuerdo. Durmiendo en el suelo, comiendo en cuclillas, el peón golondrina en el algodonal, raíz de la tierra, callado y sufrido, él que ha sido siempre el alma regional. Pasó la cosecha, como siempre pasa, a juntar las cosas que hay que regresar. Fue duro el invierno y la ganancia escasa, y volver a casa, ¡qué felicidad! Cuánta verdad en estos testimonios, cuánta palabra bien asumida en la verdadera historia de nuestro pueblo. No la historia de los jerarcas, las lustradas historias de determinados personajes, sino esa historia gris, oculta, subterránea de nuestro pueblo, y que Víctor Anchával asume con total certeza en la expresión, con un reflejo claro de lo acontecido. Esto es historia argentina. Esta es la historia de nuestro pueblo. Gracias, Víctor Anchával. Vamos al corte de la radio y luego vamos a compartir un tema de y por Carlos Aguirre, después del corte de la radio. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite
LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Las cosas que me... En Chango Más celebramos junto a vos nuestro aniversario. Hasta el domingo 24 aprovechá 3x2 en cervezas y no te podés perder grandes descuentos en carnes, vinos y equipos de camping. Vos siempre me das más, mucho más, mucho más. En Hiper Chango Más y Chango Más pagás menos y llevas más. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar del país del 21 al 24 de julio de 2022 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. La Ley de Economía Social cumple 10 años en Entre Ríos. 10 años en Entre Ríos. Y nosotros cumplimos, acompañando a las y los emprendedores para mejorar su capacidad de organización, producción y comercialización. Nuestro futuro está en promover una economía con rostro humano. Con rostro entrerriano. Gobierno de Entre Ríos. Un gran país hecho de pequeños países. Soy Marina Tiburcio, soy flautista y soy nacional. Soy Rodrigo Antimire Pichileufu y soy criancero de animales y soy nacional. Nacional Salta, Nacional Rosario. Nacional de nacionales. Don Ángel Borda, diamantino, entrerriano de pura cepa, fue uno de los primeros luchadores sociales y organizadores de sindicatos en nuestro país, mucho antes que el peronismo, cuando el sindicalismo realmente era la representación cabal de la lucha obrera. Y, por supuesto, estos dirigentes que asumían el rol de organizar sindicatos, principalmente en la zona portuaria, sindicatos de estibadores, de saqueteros, las andanzas por distintas organizaciones que lo llevaron a militar en defensa de los obreros en la forestal. Ángel Borda es un referente fundamental también en la gran obra de Gastón Gori, ¿no? Este gran historiador y poeta y escritor santafesino que abordó el drama de la forestal y que, por supuesto, tiene relación directa con esto que nos relataba Víctor Anchával. Carlos Aguirre, uno de los músicos, compositores y poetas importantes que tiene nuestra provincia, nuestro país, le dedicó un tema a Ángel Borda, precisamente a partir de la lectura del libro Perfil de un libertario, cuentos, narraciones y poesías del litoral, historia sindical de Entre Ríos, donde se toma toda la trayectoria y los textos literarios de Ángel Borda, una obra editada en 1987 y que por supuesto tiene plena vigencia, es de consulta ineludible. Perfil de un libertario, Ángel Borda. Vamos a escucharlo a Carlos Aguirre interpretando este tema dedicado a un auténtico sindicalista, defensor de la clase obrera de nuestra provincia. Lo escuchamos. Parece un muelle dormido si hoy lo comparo a aquel tiempo. La sangre de las revueltas sigue latiendo en el puerto. El grito de los obrarios ya se escuchaba en las plazas y un ángel iba llevando el candil de la esperanza. Créamelo, un canto libertario era ese pago, señor, tanto dolor que no se aguantó. Viera sus calles y el pobrerío, clamando por la inocencia, firme, manso, vivo.
sobre un vagón del carguero, desde la changa a la estiva, del monte a los astilleros, qué trabajo da la vida. Por defender lo que amaba le puso el lápiz y el pecho. La paga fue la intemperie o la celda y sus tormentos. Créamelo, el ángel de los pobres será ese hombre, señor, tanto dolor que no se aguantó. Luz diamantina, gente encendida, clamando por la inocencia, firme, mansa vida. En el tren zonal escuchábamos Don Ángel Borda, de y por Carlos Aguirre. Y de Don Ángel Borda son estas coplas, coplas del Puerto Diamante, coplas de Puerto Diamante. Tuve mi rancho cantor y mis trampas cazadoras, porque señores les digo que no soy pobre de ahora. Di más vueltas que un tripero para ver si mejoraba, pero me tocó un destino más culero que una taba. Cuando conocí una china que parecía resuelta, no me dijo sí ni no, pero que diera una vuelta. De la boca del amarillo se fue para las cañitas. Yo no prometí seguirla, pero le anduve cerquita. No pude probar la suerte de arrullar a mi paloma. Siempre he sido medio lerdo y memoria dormilona. Vino un tiempo llovedor con una creciente encima, mal agüero para el rancho cuando la suerte es mezquina. Cuando llegó la creciente me le acomodé en la popa y mi canoita nutriera me salvó, pero hecho sopa. Mi cedrito bollador nunca me fallan las malas, con remos medios cortones, como si fueran dos alas. Me dejó a salvo en la orilla de la greda resbalosa, casi al filo de una noche emponchada y neblinosa. Estremecían las olas las canchas de Punta Gorda, gemían los cuatro vientos su agonía larga y sorda. Bostezaba Puerto Viejo y el Palacio de Oberlín cabalgaba en la barranca por un estribo sin fin. Rancho del Mujo Moreira, la guitarra de Chinguera, abrigo de una amistad veterana y duradera, todavía se acordaban, como una cosa lejana, de una huelga que duró lo menos 12 semanas. Y en una chata arenera que se hundió para un ensayo, se asomaba y se escondía el alma de Caraballo. Nunca se olviden, decían, aunque el destino sea ingrato, de aquel hombre que pasó y nos fundó un sindicato. Yo me acuerdo cuando fui, para terminar la historia, sé que fui cuando volví, después perdí la memoria. Ángel Borda, coplas de este luchador y de su libro Perfil de un libertario. Vamos a recibir la palabra desde Gualeguay de nuestro amigo corresponsal Ramón Velázquez. Lo escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días a la audiencia de El Tren Zonal, por la integración de los pueblos. Para abrazar al árbol, hoy hablamos de Ingá urahuensis. Árbol que ya puede florecer con 2 metros de altura, pero que alcanza entre 8 y 15 metros. Su copa tiene forma aparasolada, su tronco es cilíndrico de hasta 80 centímetros de diámetro, con corteza conspicuadamente arrugada, grisácea. Si bien es lisa y blanquecina en los ejemplares jóvenes las ramas del año,
son pilosas, presentando indumento fulvo. El follaje es perennófilo, de tonos oscuros, integrado por hojas alternas parapinadas, con características raquis alados, foliolos dispuestos en yugas, en números de 3 a 6. El tamaño de los foliolos variable, de 3 a 14 centímetros de largo por 15 a 45 milímetros de ancho. Las flores tienen forma de plumerillo blanco. El fruto es una afelpada legumbre de tonos bronceados de 5 a 15 centímetros de largo por unos 10 a 45 milímetros de ancho, de forma subfalcada o recta, presentando caras de 5 a 17 milímetros de ancho, con múltiple estriado transversal y con 1 o 2 surcos marginales a cada lado de la satura, surcos que nunca llegan a ocultar las caras. La semilla suele comenzar a brotar dentro del fruto en el periodo en que éste cae. La distribución y el hábitat se distribuyen en el sudeste y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de Argentina. Dentro del mapa de ecorregiones de la provincia de Entre Ríos, lo ubicamos en el departamento San Salvador. Ricardo, te quería comentar que esto tiene que ver con el respecto a la flora y a la fauna. Hace unos días el Superior Tribunal de Justicia dictaminó que queda prohibida la caza de estas especies autóctonas que el Ministerio de la provincia había autorizado, después de una bajante extraordinaria del Paraná, los humedales prendido fuego, el gobierno de la provincia había habilitado la caza de especies autóctonas. Gracias a las organizaciones ambientales y proteccionistas y abogadas y abogados que han trabajado en el tema, el Superior Tribunal de Justicia ha entendido que la caza no es un deporte, no es un juego, así que en Entre Ríos estamos preservando estas especies autóctonas. Para abrazar al árbol, Ramón Velázquez los saluda. Tengan ustedes un muy buen domingo. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en la Zorra Literaria de hoy tenemos la presencia de Antonio Esteban Agüero en su propia voz, el gran poeta puntano. Nació en Piedra Blanca, en las proximidades de la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, Argentina, el 7 de febrero de 1917 y murió en la ciudad de San Luis el 18 de junio de 1970. Fue un activo militante radical y funcionario en el gobierno de San Luis por ese partido y desempeñó una importante actividad como poeta, prosista y escritor. Antonio Esteban Agüero. El 30 de enero de 1938, el diario La Prensa de Buenos Aires publicó su poema Baladilla de los pies descalzos, el primero que encara un tema social. A partir de entonces colaboró regularmente en el suplemento dominical del diario, así como en numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros. Desde 1938, Antonio Esteban Agüero colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa y en numerosas revistas y periódicos argentinos, como La Nación de Chile, El Comercio de Perú, El Hogar, El Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios, Ideas de San Luis y Revista de San Luis, entre otras. En 1949 y 1950, la Comisión Nacional de Cultura le otorgó una beca para realizar estudios e investigaciones sobre la vida y la obra de Leopoldo Lugones. En 1960, el diario Clarín de Buenos Aires otorgó al poeta el premio del sesquicentenario de la Revolución de Mayo a su poema Un hombre dice a su pequeño país, con voto unánime de los 3 jurados, integrados
por Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Estrella Gutiérrez. En 1970, Antonio Esteban Agüero recibió el título de Doctor Honoris Causa post-mortem en la Universidad Nacional de San Luis. Entre sus principales publicaciones se destacan Poemas lugareños, 1937, Romancero aldeano, 1938, Pastorales, 1939, Romancero de niños, 1946, Cantatas del árbol, 1953, Un hombre dice a su pequeño país, 1972, Canciones para la voz humana, 1973, y Poemas inéditos, editado en 1978. Vamos a compartir de su propia voz y de su libro Cantatas del árbol, este poemario de 1953, este poema que está dedicado al abuelo algarrobo. Escuchamos un fragmento de este extenso poema. Yo quisiera los plásticos pinceles y la marea musical del órgano para pintar y describir el árbol de la manera que lo ven mis ojos, con la exacta figura que devuelven los callados espejos del asombro. Uno camina por sendero agreste, hacia la hora en que la luz de oro inclínase rosada hacia poniente, y el aire es como un río rumoroso, navegado de esencias campesinas, hierbabuena cordial, poleotónico, con mugidos de bueyes invisibles, claros cencerros, gallos melodiosos, voceríos de pájaros, rumores de rurales faenas, lento coro de las cigarras en las copas verdes, súbitos vuelos, piquillines rojos, la lanceolada esgrima de las cañas en los maizales de verdor jugoso y la madre montaña que vigila todo el país desde su azul remoto. El sendero prosigue serpenteando, túnel de sombra, caracol terroso, con la verde sonrisa de la recta y el arbolado ensueño del recodo, hasta dar en un claro de silencio donde nos crece la emoción de pronto, pues delante se yergue la presencia imperial y total del algarrobo. Ocres raíces surgen de la tierra como animales de encrespado lomo, sosteniendo la torre milenaria toda construida en material leñoso. 7 gañanes por la mano unidos, 14 niños cuando forman corro y se enlazan en rondas infantiles apenas pueden abrazar el tronco, y es su corteza como piel de saurio cuando emerge cubierto por el lodo, y también como el tacto de la dermis del megaterio que murió leproso. El ramaje se inserta complicado y se tiende en un gesto poderoso, como brazos que buscan impotentes una cosa que asir en el contorno. Viejas ramas que son como tentáculos de oscuro pulpo, miembros musculosos de yacente dragón o dinosaurio, de araña enorme o encantado monstruo. Yo podría contarlas, si quisiera, una por una, y apagar mis ojos con la venda y el frío de la cifra, pero prefiero contemplar gozoso y decir que la sombra que derrama como lluvia de paz el algarrobo puede cubrir una pequeña plaza, proteger un rebaño numeroso, cobijar una tropa de carretas y un regimiento con vivac y todo, y gustar la fragancia indefinible que nos circunda totalmente, como si ella fuese una túnica fragante que nos ciñera desde el pie a los hombros, claro olor de las ramas sumergidas en el mar de la luz, olor del oro entre las bayas y su miel madura, agrio olor de sus pájaros hermosos, divino olor de su millón de hojuelas, olor de estrellas y de cielo solo, dulce olor nacional de bosque nuestro, olor del verde y su misterio umbroso, noble olor a resina de madera, olor de sol en la vejez del tronco.
Ah, yo quise los plásticos pinceles y la marea musical del órgano para pintar y describir el árbol de la manera que lo ven mis ojos, pero no tuve nada más que esto, el verso gris y el remontado asombro. Ahora canto la dicha que derramas algarrobo natal, abuelo mío, sobre la gente que a tu vera vive en todo tiempo con calor o frío, ora sea en la pausa del otoño, ora en la fiesta del frutal estío. La primera la dicha de tu sombra, clara limosna de perenne abrigo, donde es grato sentarse en la mañana o por la tarde con el mate amigo que serena las olas de la frente, alimenta la flor del optimismo, nos enseña a vivir con esperanza y nos vuelve cordiales y tranquilos. Sombra del árbol, transparente sombra, casi impalpable como un velo fino, o la leve caricia de la nube, o la queja que fluye en el suspiro, algo tan puro, delicado y manso como el sueño de un pájaro dormido, o la entraña del agua en la vertiente, y cuyo elogio me estará prohibido, mientras yo sea nada más que un hombre, y no posea un corazón de mirlo. También canto la dicha de los frutos, sabiamente enrulados y amarillos, que por enero, cuando el día extiende su bandera solar sobre los nidos, tórnanse dulces con dulzor silvestre, de roja miel de camuatí escondido, vainas de oro, pan de la pobreza, don de los cielos, misterioso trigo, alimento de bueyes y caballos, y golosina de los niños ricos. Nombro el patay de granuloso gusto, que se elabora según modo antiguo, machacando la fruta en la conana y traspasando por sedazo fino. Nombro la aloja refrescante y rubia, que se guarda en un cántaro rojizo, a la hora más alta de la siesta, para que acendre su fragante frío. Nombro la ñapa de beber con leche, que engorda a la madre y al chiquillo. También digo la dicha de la leña, que es en el fuego acontecer divino, y revive la flora deslumbrante que alegraba el jardín del paraíso, el fuego azul, el fuego rojo, el fuego que posee las llaves del estío y levanta la muerta primavera de entre los hielos de cristal pulido. Padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, algarrobo natal, torre del cielo, monumento y estatua del follaje, hijo del sol y de la tierra unidos, corona real para la sien del aire, árbol de luz, espejo de los siglos, Dios vegetal de corazón fragante. Así yo quiero terminar la oda, asistido por ángeles del canto, algarrobo natal, abuelo nuestro, catedral de los pájaros. En este dulce bal se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a pleno cielo irá creciendo en mí. Y esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza y están puntando el sol derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia tiene a mí, una vereda sola que al brillar
le dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir. Toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranque que habita en mi tierra, que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. Y no me alcanza el vals al describir los sentimientos. En un tibio vaivén lo voy cantando noche adentro. Noche en lucero van, sereno es el cantar, perdido en serenata por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los cogollos que aprendí. Sobre mi piel tu nombre, latiendo con el mío, a todo mi país lo envuelve tu dulzor, provincia de San Luis. Hay una callecita popular que llena de nostalgia tiene a mí, una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir. Toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranque que habita en mi tierra, que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. En el tren sonal escuchábamos Provincia de San Luis, un vals en la interpretación de Pablo Adrián Santich. Toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. La voz de Hugo Guevara, uno de los mejores cantores que tiene nuestro país. La provincia de San Luis, por supuesto. La música de Alfonso y Zavala. La letra de Eduardo Troncoso. Y lo acompañan en guitarra Humberto Brito y Raúl Díaz. La voz de Hugo Guevara. Un cantor que deberíamos escucharlo, tendríamos que escucharlo más a menudo en las radios, en los programas que difunden música de proyección folclórica. Vamos a compartir otro tema en la voz de Hugo Guevara, cantor nuestro, cantor puntano. Esta tonada que pertenece a Eduardo Troncoso y Villavicencio, Cogollo del Adiós. Solito quedé bajo aquel saucedad, fue por culpa de su amor que ya no volverá. Solo en la sequía quedó su voz con el rumor que me dicen que ya nunca más a la flor de este amor volvería a regar. Y este amor que no es más que dolor, bajo aquel saucedal va llorando su adiós. Yo siempre vuelvo al lugar
pasó. Y me pregunto a su vez en qué cielo andarás. ¿Quién te dará ese calor que yo te supe dar? Si hasta el viento me dice en su andar que ya no espere más, porque no volverás. Y este amor que no es más que dolor, bajo aquel saucedal va llorando su adiós. Hay un cogollo de adiós que guarda el corazón. Alberto Quiñones, disculpe si hay tristeza en mi voz. Si Lucero quisiera querer, un consejo le doy: que no intente jamás detener un amor que murió, porque no volverá. Es muy triste volver al lugar donde aquel saucedal se secó por su amor. Escuchamos el canto de Hugo Guevara, uno de los mejores cantores criollos, muy argentino, muy cuyano, muy nuestro. Hugo Guevara, un nombre para recordar y para rastrear a través de las redes también. Es importante escuchar a los buenos cantores criollos de nuestro país. Un excelente intérprete de este repertorio puntano, este repertorio cuyano, Cogollo del Adiós. Una tonada. Vamos al corte de la radio y luego continuamos en el tren zonal hasta la hora 13:30. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Y en La Encordada, que es la propuesta dedicada exclusivamente a la guitarra, la estación de la guitarra se llama La Encordada. Así también se llama el ciclo que estamos desarrollando con programas alternativos de 3 solistas por cada uno de ellos. Se viene presentando en distintas localidades. Próximamente estaremos el día 30 de julio, el sábado 30 de julio, en la agrupación cultural Nogoyá. Perdón, la agrupación cultural de Victoria. Reitero, la agrupación cultural de Victoria. Estaremos presentando el segundo programa de La Encordada con la participación de Laura Balser, de Marcelo Varela y de quien les habla. Y el día 13 de agosto, sí, ahí sí, ya acá en la ciudad de Nogoyá, estaremos inaugurando, de alguna manera, haciendo la apertura del tercer programa de La Encordada, con la presencia de Hernán Brambila, de Edgar Monteañares, de Martín Saavedra. Estaremos aquí en la ciudad de Nogoyá, en la Asociación Cultural de Nogoyá. Eso será el sábado 13 de agosto. Pero ahora, el 30 de julio, estaremos en la Agrupación Cultural Victoria,
ahí en ese ámbito tan significativo, tan cálido, y por supuesto que tiene que ver con la historia cultural de nuestra ciudad, de la ciudad de Victoria. Bien, vamos hablando de la encordada a recibir la palabra y el aporte que habitualmente nos brinda Gonzalo Victoria desde la ciudad de Montevideo, una manera de ir integrando pueblos en este ámbito rioplatense al cual pertenecemos y del cual nos nutrimos. Gonzalo Victoria con nosotros. Llorés Lamarque Pons nació en Salto, Uruguay, el 6 de mayo de 1917 y falleció en Montevideo el 11 de junio de 1982. Hoy vamos a visitar, para el Tren Zonal por la Integración de los Pueblos, una parte del importante trabajo del destacado guitarrista, compositor, docente y director uruguayo Sergio Fernández Cabrera, sobre obras de Lamarque Pons. ¿Qué entendemos por adaptación? ¿Qué elementos idiomáticos nos indican que una obra puede ser más natural a un instrumento que a otro? ¿Cómo dialogamos desde la guitarra con una apertura hacia repertorios que debemos construir? Sergio Fernández Cabrera nos comenta sobre su adaptación de la obra Las 7 notas de la escala para 2 guitarras. Es un gusto saludar al programa El Tren Zonal y ser invitado a hacer un brevísimo comentario a la estación La Encordada dentro del Tren Zonal. También un saludo a todos los amigos de Paraná, donde he tenido la satisfacción de tocar en algunas oportunidades, y en el Teatro 3 de Febrero, tener gente a mí muy amiga y querida. Bueno, la idea de hacer un comentario sobre las adaptaciones que realicé de las 14 piezas de Llorés Lamarque Pons, o sea, del ciclo Las 7 notas de la escala, que escribió en 1976, las milongas rioplatenses, 7 milongas rioplatenses, y después en 1979 escribió Los 7 tangos. Son obras pianísticas, pequeñas unidades conceptuales, pero con una carga arquetípica de lo milonguero y lo tanguero enorme. Curiosamente, me daba cuenta que, a pesar de ser escritas para piano, subyacía en ellas un gran guitarrismo, cosa que no ocurría, por ejemplo, en el único dúo original que escribió Lamarque, que se llama Montevideanos, y también tuve la satisfacción de grabarlo. Aparentemente fue por primera vez grabado en un disco, formalmente, el disco que grabamos junto a Ignacio Correa, las 14 adaptaciones que hice de las 7 notas de la escala de Lamarque Pons y además Montevideanos. Curiosamente decía que pareciéndome tan guitarrísticas, obras que Lamarque escribió pensando en el piano, y sin embargo el dúo Montevideanos, escrito en 1976, me parece mucho más pianístico que guitarrístico, habiendo sido pensado para guitarra, ¿verdad? Hay una idea entre adaptación y versión que me interesa, porque a veces es verdad, es como un tabú, parece decir, una adaptación, versión, transcripción es algo mucho más frío, ¿no? Más duro, pero es verdad que la adaptación sería trasladar una obra de un instrumento a otro, o de un instrumento a otros, o de muchos instrumentos a uno. Eso sería una reducción, y manteniendo todos los parámetros melódicos, rítmicos, estructurales. Y la adaptación ya tiene, la versión tendría algunas libertades, ¿verdad? Versión sí, que quería comentar que para cuarteto de guitarras hice
la versión de la pequeña suite circense, escrita en 1956, originalmente para cuarteto de saxofones. Bueno, les mando un saludo y agradezco la invitación de hacer este brevísimo comentario. Y vamos a la guitarra. Desde la estación La Encordada para el Tren Zonal, escucharemos la Milonga número 2 y el tango número 7 de esta obra, Las 7 notas de la escala, en la adaptación para 2 guitarras de Sergio Fernández Cabrera, con la interpretación del propio Fernández Cabrera e Ignacio Correa. Estamos en la vía libre del tren zonal. Usted es pasajero de clase única y el propósito nuestro es aportar a la integración de los pueblos. El propósito de todo el equipo del tren zonal, de todos los que hacemos el tren zonal. Porque estas construcciones colectivas tienen la fuerza de ir más allá de una sola voz cantante, de hacer la conjugación de voces, de construir en forma colectiva, que es lo que tenemos que aprender para salir de este atolladero en los que el sistema nos mete, este cuello de botella, donde unos pocos gozan de todos los beneficios y las mayorías quedan totalmente al margen. Luchamos por un país que nos incluya, un país igualitario en oportunidades y en capacidad de trabajo y de producción, al servicio de nuestras patrias, y no de esta fuga ominosa y asquerosa de capitales que están haciendo desde hace mucho tiempo hacia paraísos fiscales, hacia bancos donde esconden el dinero mal habido y, por supuesto, la estafa constante a nuestra querida patria. Vamos a recibir desde 33 la palabra de Omar Mesa Prados, la presencia de la banda oriental en el tren zonal.
Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el tren zonal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos ustedes. Un gran saludo desde 33. Un gran saludo para toda la audiencia, para Ricardo Maldonado, para los corresponsales. Nuestro departamento de 33, cuyo nombre evoca a los 33 orientales de la Cruzada Libertadora del 19 de abril de 1825, está ubicado en la región este del país, limitando al norte con Cerro Largo, al sur con La Valleja y Rocha, al este con Brasil, mediante la laguna Merín, y al oeste con Florida y Durazno. Su relieve es prácticamente llano de tierra muy fértil. Luego, zona de cuchillas, y al este las impresionantes sierras del Yerbal, las cuales principalmente se encuentran formando parte de la Cuchilla Grande. Cabe destacar que la Quebrada de los Cuervos fue la primer área protegida del país en el año 2008. La hidrografía, muy vasta, propiciando la zona arrocera como puntal principal de la economía del departamento. Lo bordean los ríos Cebollatí y Tacuarí, el arroyo Corrales y, como dijéramos anteriormente, la laguna Merín. En sí, cuenta con el río Olimar y el Olimar Chico, arroyo Yerbal Grande, el arroyo Corrales, el arroyo El Oro, y distintas cañadas a lo largo y ancho de su geografía. Al borde de su ciudad capital se encuentran las lagunas de Arnaud y de las Lavanderas. En grandes extensiones de bañados y lagunas, la fauna persiste en parte, a pesar de la gran depredación. El misterio silencioso de esas llanuras cautiva el alma de quien llega desde lejos. Horizontes infinitos en las llanuras monótonas, donde convergen alucinadas las perspectivas de los caminos y la ruta número 19. Después, las cuchillas irrumpen con sus crestas de viento y un lenguaje de hondonadas y arboledas. Los últimos soles agonizan detrás de las sierras, con su promesa de soles nuevos, donde los poetas y cantores abrevan las guitarras y templan voces olimareñas, pero también cercanamente lejanas del pago más oriental. Los 33inos tuvimos la suerte de otrora haber sido anfitriones de grandes personajes del arte que también se inspiraron y bebieron agua del Olimar. Víctor Lima, Telemaco Morales, cuya guitarra sedujo a Yupanqui, quien también pasó por aquí, Agustín Barrios y otros artistas viajeros que pasaron. Sus hijos dilectos, mimetizados con el paisaje y su gente, Pedro Leandro Ipuche, Serafín J. García, Carlos da Rosa, José María Ovaldía, Rubén Lena, Laucha Prieto, Lucio Muniz, Eustaquio Sosa, por nombrar algunos entre tantos otros trabajadores del arte. 33, tierra de grandes hombres y mujeres, de historia épica y leyendas que se funden en el paisaje, buscándose en la luz y en la sombra de sus ancestros. Amigos del Trenzonal, vaya un gran saludo desde aquí, y a propósito de este artículo que leíamos, de este relato, escucharemos desde mi disco Sentires Terruñeros un tema que me pertenece, porque mi tierra es así. Buen domingo para todos ustedes.
porque mi tierra es así, se destiñe en madrugadas, porque mi tierra es así, se destiñe en madrugadas, y por las noches florece entre cuerdas de guitarras, y por las noches florece entre cuerdas de guitarras. Con un río que la sueña, viajero entre sucaraes, con un río que la sueña, viajero entre sucaraes, da de beber a mi pueblo, se desangrena Rosales, da de beber a mi pueblo, se desangrena Rosales, porque mi tierra es así, bañados y pajonales. Detrás del cebollatí renace un rey que es esteño, detrás del cebollatí renace un rey que es esteño, se duerme tras de las sierras, se despierta olimareño, se duerme tras de las sierras, se despierta olimareño, porque mi pueblo es así, se vuelve astillas de sueños. De grandes poetas, de artistas y de escritores, una de grandes poetas, de artistas y de escritores, de obreros y buenos hombres, de guitarras y cantores, de obreros y buenos hombres, de guitarras y cantores. Porque mi tierra es así, tiene sierras y llanuras, porque mi tierra es así, tiene sierras y llanuras, tiene cuchillas quebradas, arroyos, ríos, lagunas, tiene cuchillas quebradas, arroyos, ríos, lagunas, porque mi tierra es así, hermosa como ninguna. Y ya en los últimos minutos de este programa de hoy, domingo 24 de julio del año 2022, vamos a despedirnos para reflexionar con las palabras de Fernando Hugo Azcurra. Él nos trae su aporte de opinión y de análisis de la actual situación socioeconómico y política que está viviendo nuestro país. Nos despedimos hasta el próximo domingo y escuchamos y reflexionamos sobre este aporte que nos brinda Fernando Hugo Azcurra. Amigos del Tren Zonal, tengan ustedes buenos días, Ricardo, equipo, la audiencia, y hemos tenido otra vez una semana con los titulares y las situaciones financieras del país al tope de los anuncios, de los análisis, de las reflexiones y de las, desinformación que los medios de producción, los medios masivos de información hacen nada más que posiciones políticas. Bien, otra vez los parásitos esclavistas que se autonombran o se autodenominan como el campo. La puja, gobierno, corporaciones capitalistas de exportación sigue de una manera candente, prácticamente en ebullición. Pero hagamos antes una aclaración, amigos. La economía argentina, el país todo, hay que decirlo y aceptar esta verdad, porque si no, no se entenderían muchas cosas, es una colonia de los siguientes
intereses. Primero, de 5 grandes corporaciones de exportadores extranjeros todos, o sea, manejan el comercio de exportación. Segundo, de 15 monopolios de productores de bienes y servicios para el mercado interno, la mayor parte de ellos también extranjeros. Tercero, la red de bancos privados extranjeros, que son dominantes. Hay algún que otro banco privado de carácter nacional y otros provinciales, pero que no son demasiado importantes en la actividad bancaria y crediticia. Y cuarto, lo que yo denomino los esclavistas de los pools de siembra, socios y cómplices del capital extranjero. Voy a dar nombre para no quedar simplemente en afirmaciones. Globo Copatel, Pino, que hoy preside la Sociedad Rural Argentina, Chemes, Jorge Chemes, Echeverre y otros más de esa misma calaña. Contra esta gente y otros más está el gobierno en disputa. Por supuesto, es un poder económico inmenso, y al ser un poder económico inmenso, lo es también político. Es un enorme poder para imponer y corromper. Han transformado la Argentina, no es de ahora, con este gobierno, ni el de Macri, sino ya hace aproximadamente unos 40 años, sobre todo a partir del miserable Menem, han convertido, a la Argentina en una fuente que yo denomino siempre de producción de riqueza que se aspira acá y se impele al exterior. Es decir, se produce, se toma de acá y se exporta, quedando pobreza, miseria, mendicidad, desigualdad, desocupación en el país, mientras todo ese poder inmenso elude pagar impuestos, evade pagarlos. Hay aproximadamente, se calcula, entre 350.000 y 400.000 millones de dólares de familias de argentinos y de corporaciones que tienen sus operaciones aquí en la Argentina, que con el 10% de lo que han evadido, no solo habría equilibrio fiscal, sino que habría superávit fiscal. Pero estos no son de ninguna manera tenidos en cuenta. Ahora bien, ante estos enemigos se enfrenta el gobierno que, hay que decirlo, se muestra sin reflejos, sin fuerza. En realidad es una especie de pura palabrería. Parece no entender el Poder Ejecutivo que el poder solo respeta al poder. Un poder respeta a otro poder. Por lo tanto, cuanto más concesiones haga a estos delincuentes y ladrones, peor nos irá a quienes trabajamos todo el año, toda la vida, desde que prácticamente nacemos hasta que morimos. No es que le va a ir mal a Fernández y a los políticos, no, a los trabajadores nos va a ir mal. Pero también hay que señalar inconsistencias y una inercia del propio gobierno en materia monetaria y fiscal. Y aclaro, es cierto que la situación actual no tiene su origen en estos dos aspectos de la política económica, que el origen es de carácter especulativo cambiario. Si inmediatamente hubiera una devaluación del 100%, se calmaría todo, por lo menos por unos meses, de inmediato. Pero de todas maneras, aunque esto sea así, no le resta gravedad a las carencias del propio gobierno. Si el gobierno no toma medidas drásticas, acabará haciendo lo que esta horda de intereses fascinerosos le exige. Eso sí, hará
que esto aparezca bajo un disfraz de alguna manera vergonzante para no aparecer derrotado el gobierno. Y veremos, amigos, cómo le torcerán el brazo y hasta se lo quebrarán. Entonces hay que estar dispuesto, la población, aquellos que tenemos algún grado de conciencia política y a su vez de conciencia patriótica, hay que estar contra estos grandes facinerosos y delincuentes, pero también tenemos que sacudirlo al gobierno. Basta de tantas concesiones. Muchas gracias, hasta la próxima, amigos. Un compromiso que se construye a diario. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Los medios masivos de información hacen nada más que posiciones políticas. Bien.